unos pequeñitos en casa que de pronto les cuesta trabajo cómo criarlos, pues no se preocupen porque el día de hoy les traemos una gran invitada que les va a dar unos muy buenos tips y recomendaciones. No se pierdan su programa donde todo lo vemos con psicología. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Cómo qué? Oye, la vida nos pasa, nos sucede todos los días. Dicen que todo depende según el cristal con que se mire. Nosotros preferimos verlo con psicología. Bienvenido. Así es, amigos de Con Psicología, hoy tenemos a nuestra psicóloga del equipo de SMP Intervención Psicológica con ustedes, Valeria González Luna. Bienvenida. Muchas gracias, Leo, por la invitación. Pues una vez estamos aquí en el programa, ya hemos estado aquí varias veces. Así es. El día de hoy les traemos un tema súper interesante, ¿no? Que pues justo como decías, para los pequeños del hogar, pues ser papá es una tarea muy complicada, muy compleja. Entonces, pues vemos necesario, ¿no? Darles ciertas herramientas, cierta información a los papás para que puedan llevar a cabo la tarea de criarlos de la mejor manera. Así es, pues el programa de hoy se llama Criando con Amor y Límites, un balance bastante complejo, ¿no? Sí, sí, justo ahorita está como, bueno, estuvo de moda, ¿no? El tema de la crianza respetuosa, pero creo que abrió muchas incógnitas ahí porque de repente lo abordaban como si la crianza respetuosa fuera a ser completamente permisivo con los niños, ¿no? Pero no, realmente pues la crianza respetuosa va más allá de esto, es guiar a nuestros hijos con asertividad, con respeto, para que formemos en ellos autodisciplina, ¿no? Irle marcando límites, como decíamos hace un momento, irles marcando límites en donde ellos puedan aprender a tomar sus propias decisiones. Obviamente, pues los tenemos que guiar porque somos los papás y entonces, pues hay cosas que necesitamos poner ahí límites por su propio cuidado, ¿no? Protección. Sin embargo, se busca que tengan los niños más autonomía, ¿no? Y nosotros nos sintamos más cómodos llevando a cabo la tarea de crianza. Exactamente, pues estos términos, ¿no? De crianza positiva, crianza respetuosa, ¿no? Crianza tolerante, bueno, hay un mar de términos, ¿no? Pero finalmente lo que se busca es un marco donde se pueda respetar los derechos de los niños, ¿no? Donde se les pueda educar desde pequeñitos que son personas y que tienen el derecho a poner límites, ¿no? Pero también que tienen que aprender sus responsabilidades, obligaciones y demás, ¿no? Sí, sí, o sea, tienen que ir aprendiendo muchas cosas desde pequeños porque pues esto influye mucho en cómo van a ser en la vida adulta. Finalmente, pues sí, los papás sí son pieza clave en qué adultos estamos formando, ¿no? Y de repente la forma en la que los guiamos, pues tiene repercusiones en ellos. Por ejemplo, si formamos niños, pues seguros o inseguros, ¿no? Capaces de enfrentar ciertos retos. Entonces, pues para poder darles las herramientas necesarias para poder afrontar la vida después, ya en la parte adulta, pues necesitamos saber, pues ciertas cosas, ¿no? En esto, principalmente, creo que es importante saber como los distintos tipos de crianza, ¿no? Todos vamos a criar, o sea, eso siempre lo hacemos, igual que educar. El punto es cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y existen diferentes tipos de crianza. Entre estos tipos de crianza, bueno, estilos de crianza, están pues el permisivo, el autoritario, el democrático, el negligente, y voy a entrar a cada uno, ¿no? Pero solamente para darnos cuenta que cada forma de educar y de guiar a nuestros hijos pues va a tener una consecuencia en cómo sean ellos de adultos. Por ejemplo, el primer estilo que me parece importante exponer es el autoritario. Lo podemos identificar como pues imponer, ¿no? La autoridad de nuestros hijos, de repente pasamos ciertas barreras de respeto, somos como muy rígidos con ellos, regaños, a veces hasta golpes, y en un tiempo, espero que para varios hace bastante tiempo, pues esta era la forma de educar correcta, ¿no? O sea, los papás solían ser como pues muy rígidos. Sin embargo, pues las consecuencias a nivel pues emocional de los niños y a cómo enfrentan la vida, pues es que los hace pues personas inseguras, ¿no? O sea, por fuera a lo mejor parecemos muy duros, pero en realidad pues vamos con ese temor, ¿no? De estar haciendo lo correcto, ¿no? De repente ya son adultos pues súper perfeccionistas, ¿no? Que les cuesta trabajo afrontar ciertos retos porque, por ejemplo, una de las cosas que hay es que les enseñan a que no se pueden equivocar, no pueden cometer errores, porque si no viene el castigo, ¿no? Y eso lo interiorizamos. Cuando somos adultos, pues ya hacemos las cosas así, o sea, o ya solitos nosotros nos castigamos, ¿no? No se nos permite equivocarnos. Entonces, realmente
enfrentar así la vida, pues ya de adultos es mucho más complicado, ¿no? Ese es por ejemplo, uno de los estilos de crianza que hay. Otro es el lado contrario, por así decirlo, que sería el permisivo, que es al que entramos después. Justo los hijos de papás autoritarios, de repente para entrar en este equilibrio, decidieron ser muy permisivos con esto de, bueno, yo no voy a no voy a hacer que mis hijos pasen lo mismo que yo pasé, ¿no? Entonces, pues le voy a dar todo, va a tener todas las libertades, y pues los deja, ¿no? Con rienda suelta. El problema es que esto tampoco nos lleva a un buen punto de los niños, bueno, de cómo van a tomar decisiones, porque no miden de repente ciertas consecuencias, ¿no? Entonces, ya cuando son adultos, llegan a un punto en el que los papás todavía están haciéndose responsables de los hijos, de lo que hacen, ven pequeños, bueno, ya adultos que no pueden enfrentar las situaciones cotidianas, ¿no? Incluso a lo mejor salir de casa, ¿no? Buscar trabajo, etcétera. Y si bien lo hacemos para protegerlos y pues a partir de esta experiencia que les digo que podemos llegar a vivir, pues les trae consecuencias negativas a los niños también, ¿no? Sí, justo hay varios términos, ¿no? Que de pronto nos han permitido entender todas las consecuencias que pasan, ¿no? Se ha hablado de esto de la amputación psicológica, ¿no? Cuando se cree que el hijo no es capaz de algo, ¿no? El mismo padre ya le está quitando la posibilidad cuando el hijo tiene todas las capacidades, ¿no? Tiene todas las habilidades para hacerlo, ¿no? Y esto, bueno, yo los invitaría ya en casita, que ahorita que están escuchando al especialista, pues pongan mucha atención en qué estilo es el que podrían ustedes estar implementando y hacia qué modelo les convendría más transitar. Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tengo una paciente que pues es ama de casa, ya es abuelita y los hijos le dejan a los nietos, ¿no? Entonces, pero ella dice, es que yo ya no puedo con los nietos, ¿no? Pues déjeselo a los hijos, es que no van a poder, ¿no? Bueno, usted con 7 hijos, ¿no? Madre soltera, usted salió adelante porque ellos con 2 hijos no van a poder, ¿no? A eso se refiere la amputación psicológica, ¿no? Sí es cierto que estamos en tiempos diferentes, que son condiciones diferentes, pero finalmente nuestra biología nos impulsa a resolver, ¿no? A poder encontrar soluciones a los problemas de la vida. Sí, a veces son difíciles y a veces son complejos, pero si sobreprotegemos, como dice el especialista, a nuestros hijos, pues más inhábiles van a ser para enfrentar los retos de la vida. Sí, y aquí justo agregando lo que tú dices, pequeño paréntesis, recomendación, papis vayan a terapia, porque pues justo, o sea, de repente traen, ¿no? A los niños con ciertas problemáticas, ¿no? De conducta, pero pues también tiene mucho que ver con, pues precisamente esto, con la crianza, ¿no? Con por qué están teniendo esas conductas al final, quizás en muchas ocasiones, pues los papás son los que ponen pues la situación que hace que el niño empiece a actuar de esa manera. Y pues finalmente para ser papás, pues no hay una escuela, ¿no? Como dicen, ¿no? No les enseñan a ser papás, pero podemos aprender ciertos recursos. De hecho, ese es el objetivo, ¿no? Que de cierta forma haya como escuelas para padres a partir de estos modelos, por ejemplo, de la psicología, en donde podamos enseñarles pues estrategias técnicas y orientarlos a darles un mejor cuidado a sus niños. Entonces, parte muy importante también es que ellos tengan como esta claridad en sus emociones y pensamientos, porque justo, o sea, les decía hace rato, tuvimos una experiencia como hijos, ¿no? Normalmente queremos tener un mejor desempeño como papás que nuestros papás, pero al no saber cómo, podríamos tener como ciertas conductas que sean contraproducentes. Entonces también hay pequeño paréntesis que vayan a psicoterapia los papás. Y bueno, regresando a esta parte de los estilos, como decías, Leo, pues vayan viendo cuál es el que ustedes tienen, ¿no? Otro estilo por ahí que está presente es el estilo negligente. En este es pues precisamente donde dejamos al niño pues hacer lo que sea, lo que quieran, donde no lo estamos pues observando, no lo estamos guiando o de la manera más mínima. Aquí justo pues la crianza no es únicamente darle las cosas básicas a nuestros hijos, por ejemplo, techo, ¿no? Alimentación. Es guiarlos y enseñarles pues todo lo que necesitan para enfrentar la vida. Entonces, bueno, este es otro tipo de estilo de crianza. Y después está el estilo de crianza democrático. Tiene la cualidad de mantener el respeto hacia los niños, ¿no? Les deja tener cierta autonomía, les enseñamos que pueden tomar ciertas decisiones, los orientamos, los guiamos, estamos presentes cuando ellos vayan tomando esas decisiones y de esta manera ellos sienten como la libertad y la responsabilidad, también toman la responsabilidad de sus actos, pero siempre estamos ahí, ¿no? Para poder soportearlos, por así decirlo, y enseñarles lo que haga falta.
Definitivamente. Bueno, pues este estilo negligente, ¿no? Se puede medir qué estilo es el que tenemos con la autoridad y el afecto, ¿no? Ujú. O sea, antes se creía que eran excluyentes, ¿no? Si yo pongo una regla, no le puedo transmitir afecto a mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, con esto se puede balancear. Si no hay ni reglas ni afecto, pues es negligente, ¿no? O si hay mucho afecto y no hay reglas, pues ya es el permisivo, ¿no? Que justamente es de lo que platicábamos. Y bueno, en el negligente, pues no hay ni uno ni otro, ¿no? O sea, es el padre ausente, ¿no? O la madre ausente, ¿no? Entonces, pues también hay que tener mucho cuidado con las consecuencias que este estilo de crianza puede traer en los pequeñitos, ¿no? Muchas veces, pues hay ejemplos que hasta cierto punto pueden ser reales, ¿no? De que al final nuestras generaciones anteriores, pues no tenían todos los recursos que tienen ahora, ¿no? Pero justamente por eso ahora padecen de muchos problemas psicológicos como ansiedad, depresión, ¿no? Dificultades para enfrentar algunos retos de la vida, el trabajo, no son felices, no son plenos, no son satisfechos, ¿no? Entonces cuando decimos, ay, es que ¿para qué necesitas el psicólogo si yo pude salir adelante solo? Ponemos atención en cómo es esa estabilidad emocional que hemos podido alcanzar solos, ¿no? Porque seguramente hay muchas cosas que no hemos logrado enfrentar de manera efectiva, y no es por menospreciar el trabajo que cada quien ha hecho con su vida, ¿no? Sino porque al final no está de más tener un apoyo, no está de más tener un respaldo, ¿no? Al final para eso existen los expertos, ¿no? Uno podrá decir, no, pues es que yo me lavo los dientes de forma eficaz, ¿no? Y cuando va a hacerse la limpieza, ¿no? Ahora me doy cuenta que no lo hacía tan bien, ¿no? Entonces, para eso somos los expertos, ¿no? De repente creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para dirigir, para orientar, ¿no? Sí, justo ahorita me recordaste a ciertos términos populares como la generación de cristal o la generación de cemento, Sí, cosas así, porque justo habla de cómo pues ya estos adultos están enfrentando la vida, ¿no? En una exactamente. parte siento como muy rígidos en su manera de pensar, ¿no? Que también eso pues, nos genera problemas ya pues a la larga y o del otro lado, ¿no? Siendo extremadamente sensibles ante cualquier tema, ¿no? Que es a lo que se refieren estos términos. Entonces, pues finalmente estas son consecuencias precisamente de lo que hicieron los papás. Sin embargo, ninguna de esas dos termina siendo del todo pues funcional, ¿no? Para enfrentar la vida, como decías, plenamente. Entonces, pues vamos a buscar un punto medio, un punto en el que les decía, pues los niños puedan enfrentar las situaciones y sentirse cómodos, ¿no? Y que sean adultos felices y pues emocionalmente saludables. Exactamente. Al final de cuentas, obviamente sí ha habido una evolución, ha habido un avance, ¿no? Gracias a que estas generaciones de antes lograron alcanzar objetivos que antes no se lograba. Bueno, ahora no es tan común como antes, pues una generación donde haya precariedad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que han conquistado las generaciones anteriores. Bueno, y ahora, ¿qué nos están dando como producto? Que nosotros podamos enfocarnos más en esta cuestión emocional, ¿no? Antes pues apenas si era para comer, ¿no? Ahora ya podemos pensar en la terapia, ¿no? Ahora ya podemos pensar en otros recursos, ¿no? Que afortunadamente el desarrollo científico ha permitido que ya haya muchos psicólogos de buena calidad, ¿no? Con buenas técnicas, con buenos recursos, ya más accesibles para la gente, ¿no? En general. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar esa oportunidad, ¿no? Estamos en un momento donde la psicología ha hecho muchos esfuerzos para acercarse a ustedes y para que esto además sea transmitido para sus hijos, ¿no? Sí, justo como dices, ¿no? No es como criticando a cómo hicieron los papás su ¿Por trabajo. qué no? Ah, no, no es cierto. Hay que criticar a nuestros padres, no, no es cierto. Sí, no, pero pues sí, ahorita que hay como esta accesibilidad mayor, ¿no? Y están estas, pues, nuevos aprendizajes y estrategias, pues tomarlos, ¿no? Precisamente para llegar a una, pues, salud completa, ¿no? Integral. Entonces, bueno, aquí, les decía, empezamos identificando, ¿no? ¿Qué estilo de crianza es el que tenemos? Finalmente, pues, el estilo de crianza que, como decía, se equilibra, ¿no? Los límites que ponemos y el afecto, pues, es que es democrático, ¿no? En le enseñamos a los niños a tomar decisiones. Les decía hace rato, obviamente hay ciertos límites porque tenemos que cuidarlos, pero empiezan a sentirse libres, a sentirse con esa seguridad, además de que los hacemos responsables. Aquí es importante que vamos desarrollando una dinámica de papás e hijos en donde los papás acompañan al hijo y no lo castigan,
¿no? Porque lo que pasaba antes era eso, o sea, el papá o la mamá ponen ciertos castigos, y entonces al final los culpables de cómo se siente o de que el niño se sienta mal terminan siendo los papás y termina habiendo una relación pues bastante hostil entre los dos. Entonces lo que buscamos es que en lugar de que sean pues como los verdugos los papás, son las personas que los acompañan a enfrentar situaciones. Entonces podemos generar una alianza mejor entre papás y niños, que es lo que buscamos para que vayan descubriendo precisamente los niños del mundo, fomentamos la autodisciplina, ¿no? Porque aparte lo que sucedía con los regaños es que, o los castigos, es que funcionan en tanto el adulto esté presente, ¿no? Pero si ya no está, pues ya el niño puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo que cambiamos es eso, ¿no? Ya los niños van entendiendo las consecuencias y entonces van actuando de acuerdo a lo que les vamos guiando nosotros como papás, pues de lo que es de lo que es correcto, incluso algunas cosas ellos las van experimentando, entonces son aprendizajes pues más sólidos y se mejora la relación que tienen los papás y los niños. Exactamente, existen pues diferentes parábolas, ¿no? Diferentes metáforas, reflexiones donde nos permite entender cómo es esta dinámica de ser sobreprotectores, de ser autoritarios y de ser democráticos, ¿no? Entonces en los otros modelos, en el autoritario o incluso en el permisivo, llega a verse al padre como un verdugo. ¿Por qué? Porque como padres, pues buscamos proteger a nuestro hijo. Se va a equivocar y lo protejo. Se va a equivocar y antes de que le llegue el golpe, lo protejo y lo cuido y lo cuido. El niño ahí lo único que está aprendiendo es que no existen consecuencias. Que él puede hacer lo que él quiera y no va a haber consecuencias. Pero cuando ya el niño rebasó ciertos límites y el padre dice, ahora, ¿cómo le enseño? Pues entonces ahora el padre es el que le pone la sanción, ¿no? Le pone el castigo. Y entonces el niño dice, yo estoy acostumbrado a que haga lo que haga, no va a haber una consecuencia, pero como llega papá y me castiga, entonces el problema es papá, ¿no? Entonces el verdugo es papá. Entonces a quien tengo que engañar, de quien tengo que cuidarme, es de papá. No de la vida, no de mis conductas, no de mis consecuencias, sino de papá. A eso es a lo que se le conoce como el modelo del verdugo, ¿no? En cambio, en el modelo democrático lo que se busca es estar del lado del hijo, ¿no? ¿Sabes qué? Te vas a equivocar y eso es el proceso más difícil y a veces por eso es muy, muy complicado lograr este modelo, porque cuando el hijo se va a equivocar es muy difícil controlar ese impulso de protegerlo, ¿no? De que no se caiga, de que no le duela nada, de que no se raspe nada, ¿no? Porque en cuanto se raspa, pues a uno como padre también le duele. Pero si no permitimos que el hijo enfrente las consecuencias de sus propios actos, en el futuro va a ser todavía peor, ¿no? Las consecuencias serán más grandes y será más difícil poder prevenirlo de ellas. Sí, justo. Y también hay cosas que como papás, pues les decía hace rato, ¿no? Nos limitan a finalmente llevar a cabo de la mejor manera esta tarea como papás. Porque, como decías ahorita, ¿no? El miedo a que le vaya a pasar algo a mi hijo, que es muy normal, pero pues tenemos que ver qué es lo que pasa realmente después, ¿no? Cómo podemos controlarlo, cuáles son los límites que podemos poner ahí, incluso hacia nosotros mismos, ¿no? Como papás también. Otra cosa que de repente es una barrera es el querer ser como un buen papá y curiosamente eso genera de repente pues lo contrario, no quiero ser tan bueno, quiero no equivocarme yo como papá, que empiezo a ser como muy estricto con las cosas que tiene que hacer mi hijo, ¿no? O sea, tiene que hacer esto, tiene que estudiar esto, por ejemplo, porque eso también refleja cómo soy yo como papá. Por eso les decía hace rato que está muy bien que los papás también vayan a procesos psicoterapéuticos, porque pues de esta manera entendemos también que pues los hijos no tanto como una extensión de nosotros mismos, ¿no? Sino como seres independientes. Entonces los podemos ir viendo igual de mejor manera. Ahora también, como decías, ¿no? Estas analogías de pues cómo es estos estilos de crianza. A mí me gusta mucho explicarles el estilo de crianza democrático, como si ustedes tuvieran que enseñarles a sus hijos como estar en un barquito en el mar, ¿no? Y entonces, pues el mar sería como la vida, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se van a enfrentar, a veces va a estar tranquilo, a veces va a estar pues súper agitado. Tormentas, huracanes, lluvias, ¿no? Sí, o sea, hay mil cosas, ¿no? Que no sabemos a qué se van a enfrentar. En un inicio los vamos acompañando, pues enseñándoles, quizás incluso modelando, ¿no? Bueno, nosotros enseñándoles cómo se va dirigiendo el barquito, pero al final les tenemos que dar el timón a ellos, ¿no? Porque eventualmente, pues no vamos a estar para que ellos puedan enfrentar pues la vida, ¿no? En este caso, pues el mar. Entonces, lo mejor es enseñarles, como decías hace rato, ¿no? Al lado de ellos, para que puedan aprender todo lo necesario para poder enfrentarlo. Exactamente. En este modelo de aliado, lo que se busca no es castigar o sancionar al pequeño,
sino esperar a que la misma consecuencia haga su trabajo y simplemente ayudarle a levantarse, ¿no? Por ejemplo, hay muchos modelos que a veces generan un poco de controversia, ¿no? Como esto de que mi hijo no come, ¿no? Es que mi hijo no come. Bueno, pues si no come es porque seguramente está compensando ese apetito con comida chatarra, ¿no? Con golosinas, o porque le estamos sirviendo cuando él lo demanda, ¿no? O sea, son las 2 de la tarde, todos se sientan a la mesa, el niño dice no tengo hambre, no como, no como, y a las 5 o 6 de la tarde que ya empieza a picar, la mamá le sirve el plato, ¿no? Entonces esto lo único que hace es que se indiscipline aún más su proceso biológico de alimentarse, ¿no? Lo que tenemos que hacer es educar el apetito, ¿no? Aquí se come de tal hora a tal hora, ¿no? Y los papás se espantan mucho cuando les digo, si a esa hora el niño no ha comido, hay que levantar el plato y no servir hasta la próxima hora de comida, ¿no? Los papás dicen es que mi hijo se va a morir de hambre. Señores, yo les aseguro que los hijos no se mueren de hambre. O sea, al final el apetito los va a hacer buscar ese alimento. Pero si yo no le permito a mi hijo que el mismo apetito lo lleve a resolver un problema que él mismo está generando por una decisión que él mismo tomó, entonces les voy a estar enseñando que yo voy a estar resolviendo cada vez que él toma una decisión equivocada, ¿no? Una decisión que le lleva a consecuencias que él mismo no quiere, y ahí voy a estar yo atrás de él todo el tiempo resolviéndola. El problema es que cuando ya no esté con él, va a sentir resentimiento, coraje, ¿no? Y bueno, este modelo pues, realmente no es funcional, ¿no? Sí, bueno, es que precisamente, o sea, los papás no son como tal los culpables de las conductas de los niños, pero sí las refuerzan. Entonces, si entendemos cómo lo estamos reforzando, qué es lo que estamos haciendo ahí, podemos buscar alternativas, justo como dices ahorita de la comida, ¿no? Es una alternativa que de repente, pues sí nos preocupa. Les digo, pues obviamente está la preocupación de sus hijos, pero al final pues trae un beneficio mayor, ¿no? Porque después, ¿qué pasa con estos niños? ¿Cómo crecen, no? Como que termina siendo insostenible porque ya no solamente son los horarios, ¿no? Es el tipo de comida que comen, por ejemplo, ¿no? Ya es muy pequeño el menú que pueden llegar a comer, ¿no? Y pues finalmente los niños se tienen que enfrentar a un mundo en el que no van a estar los papás para solucionar las cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes papás sí pueden pues darle cuando ellos quieran, darle lo que ellos quieran, pero repito, o sea, no van a estar para siempre. Entonces, pues es importante que ayuden a los niños, aunque a veces nos cueste un poco, a poder enfrentar estas situaciones y justo que ellos vean que son como los responsables ellos mismos de las decisiones que toman, para que ustedes puedan quedar en una posición de aliados, ¿no? Y bueno, aquí también es importante el entender qué es lo que está pasando, ¿no? Detrás de la conducta de los niños. Algo importante que tienen que saber es que todo lo que hacemos tiene una razón de ser. Todo tiene algo detrás, ¿no? Todo hay un por qué y un para qué hacemos todo. Igual con los niños. De repente hay ciertas conductas que empiezan a tener con diversos objetivos. Y a veces ellos buscan alcanzar estos objetivos de una manera en las que tienen ciertos comportamientos inadecuados. Si nosotros logramos identificar cuáles son esos comportamientos inadecuados, podemos, cuáles son esos objetivos, podemos ayudarles a alcanzarlos y quitar ese comportamiento, ¿no? Y aquí, bueno, precisamente hay pues varios objetivos. Lo primero que tienen que saber es que el objetivo principal de todos los seres humanos es el de pertenecer. Todos buscamos pertenecer, en especial los niños, a su núcleo principal, ¿no? Que es el familiar. Cuando los niños sienten que no están perteneciendo por diversas situaciones, pues van a buscar tener esta pertenencia. ¿Y cómo la buscan? Pues a través de estos comportamientos inadecuados, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las formas en las que, o los objetivos que suelen de tener que significan esta pertenencia? Bueno, aquí son 4, es la atención, el poder, la revancha y la insuficiencia. Ahorita voy a entrar en cada uno, pero para poder saber cuál es el objetivo que busca su hijo y poder cambiar la forma en la que los obtiene, tenemos que observar primero nuestra reacción como papás y cómo reaccionan nuestros hijos a los límites que les ponemos. Por ejemplo, hay niños que, les digo, no sienten esta pertenencia y entonces buscan atención, porque si yo no estoy obteniendo atención, significa que no pertenezco. Entonces, vamos a ver cuándo el niño está pidiendo atención para poder dársela de una forma en la que entonces él ya no la pida a partir de estos comportamientos inadecuados. ¿Cómo me doy cuenta? Les decía hace un momento, a partir primero de mi reacción.
Imagínense una situación en donde su hijo les está demandando atención y quizás ustedes están haciendo una actividad que pues no les permite darle la atención instantánea a su hijo. Nos vamos a sentir pues molestos, irritados, ¿no? Con ganas de que ya se acabe esa situación, y tenemos cierta reacción también, ¿no? Por ejemplo, tendemos a corregir, a advertir, a rogarles, ¿no? Que ya, por favor, nos dejen en paz. Sin embargo, pues estas reacciones que tenemos finalmente refuerzan lo que ellos están pidiendo, que es la atención. De una u otra forma le estamos dando la atención. Lo que tenemos que buscar es una forma alternativa de que ellos sientan que tienen esta atención para que sientan esta pertenencia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, una de las conductas alternativas que podemos tener es no darles la atención inmediata, ¿no? Como decía Leo hace rato, en un principio implementar estas acciones pues suele ser complicado, ¿no? Pero conforme lo vayamos haciendo es algo que va a ir como cambiando y logrando satisfacer el objetivo de la atención es darle la atención, pero en otro momento, en un momento en el que el niño no se espere esa atención. Entonces, de esta manera, pues logramos como satisfacer ese objetivo del niño a través de otro camino. Y entonces así cambiamos ese comportamiento inadecuado. Exactamente. Siempre que empezamos, ¿no? Con este tema con los padres, pues tenemos que identificar, ¿no? Primero dónde están las conductas problema y de ahí empezar a ver, como bien lo decía el especialista, qué las originó, pero más importante, qué las está reforzando, ¿no? ¿Qué está haciendo que se mantengan ahí, ¿no? Entonces, cuando de pronto se hacen presente una de estas conductas, no nos damos cuenta que somos nosotros mismos quienes las reforzamos, ¿no? Muchas veces estas conductas empiezan por ensayo y error, ¿no? O sea, el niño de repente quiere algo y empieza a buscar una u otra forma para conseguirlo hasta que encuentra una, ¿no? Y ahí es donde dice, si yo hago esto, consigo esto, y empieza, ¿no? Empieza esta dinámica en donde inicio se refuerza y empieza muchas veces con conductas muy sutiles, ¿no? Y ya llega un momento en que pues ya se hace muy, muy grande, ¿no? Viene también una cuestión de lo que son las preguntas curiosas, ¿no? Los niños empiezan a decir, ¿y si yo hiciera? Y ahí lo que realmente están haciendo es medir cuál sería la reacción del papá, ¿no? También viene lo del duelo de poder, ¿no? Que también es algo muy, muy interesante. Pero todo tiene que ver con cómo yo estoy reaccionando a estas conductas iniciales que tienen nuestros hijos, ¿no? Sí, y quizás pues es la reacción natural, ¿no? O sea, yo esperaría que pues él lo está demandando la atención, se la doy enseguida y ya, ¿no? Se acaba. Pero justo ellos van aprendiendo, pues que esa es la manera de recibir eso que les decía que necesitan, ¿no? La atención, el pertenecer finalmente. Entonces, vamos ahí a tomarlo como un punto a analizar qué está pasando, ¿no? Porque a lo mejor mi hijo no siente que le estoy dando la atención necesaria, ¿no? O esta forma de demandarla, ¿no? Al final les digo que buscamos como una alternativa para que puedan cubrirse esos objetivos y quitar esa conducta inadecuada. Ahorita también mencionabas, ¿no? El duelo de poder es otra forma en la que los niños buscan pues esta pertenencia, en donde entendemos que el que manda, por así decirlo, pues es el que pertenece. Entonces empiezan a retar a los papás y aquí es justo donde se empieza a poner muy complicado para los papás porque pues obviamente va a generar emociones en ustedes. Claro. Va a generar molestia, va a generar pues ganas justo de ganarles por parte de los papás, pero pues en esta pelea no hay realmente ganadores, ¿no? Porque en el caso de que los papás ganen la discusión con los hijos, pues empieza a romper el vínculo papás e hijos. Entonces, identifíquenlos, ¿no? O sea, de repente cuando los niños, pues ya tienen como una intención más allá del objetivo, de la razón por la que están peleando, ya es únicamente por generar esa discusión, por ganar. Entonces, cuando lo identifiquemos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues no engancharnos, ¿no? Porque ya identificamos que el objetivo es otro, el tener ese poder, ¿no? Y ¿qué hacemos? El retirarnos a tiempo. Aquí es muy importante. Otra vez les digo, o sea, entiendo que pues pega en una parte emocional importante, ¿no? Pero si no nos retiramos a tiempo y ganamos, ese ganar es muy temporal, porque pues genera una sensación en el niño de enojo, de frustración, que después nos lleva a la otra situación, el otro objetivo, que es la revancha, ¿no? Bueno, ahora a lo mejor ahorita me ganó, pero entonces hago otra cosa para demostrarle, ¿no? Ya para ganarle.
Y entonces empezamos a entrar en una dinámica todavía más complicada con los niños porque ya no hay algo que resolver, ya es como la emoción del niño intentando como satisfacer ese, bueno, como sacar ese enojo que quedó de haber estado en esa discusión. Ujú, sí, definitivamente. Aquí hay varios recursos que ayudan a neutralizar un duelo de poder, ¿no? Y en algunos casos el duelo de poder también se presenta como un berrinche, ¿no? Ujú. Entonces, siempre que se presentan estos, ¿cómo enfrentarlo? Lo primero es guardar la calma, ¿no? En cuanto el papá también entra o hace eco a la emoción del niño, ese niño, ¡ah! El papá ya. Entonces, ahí es donde el papá ya entró al duelo de poder, ¿no? ¿Cómo se rompe? Cortando esa parte emocional, no hacer eco. Si el niño empieza, ¡ah! El papá tranquilo, ¿no? O sea, mantiene la calma. Es que quiero el juguete. No te voy a dar el juguete. ¿Vale? O sea, responder en ese tono va a ayudar a que el niño entienda que él no está teniendo el control de la situación, que al guardar yo la calma sigo manteniéndome el control. Eso es la primera parte. La segunda es mantenernos firmes en el límite. Si ya he dicho que no se va a comprar algo, no se va a comprar por la razón que sea. Porque no quiero incluso, ¿no? Porque simplemente no quiero, pues es algo válido, ¿no? Y el niño tiene que entenderlo. En este momento no quiero comprarte ese juguete. Cuando sea el momento lo podríamos hacer, ¿no? No, pero es que tú, que quién sabe qué tanto. Ok, bueno, ya te comenté que ahorita pues no te voy a comprar el juguete, ¿no? Pues vamos a trabajar para que te calmes tantito y ya después platicamos a ver si podemos comprar el juguete, ¿no? Ese sería el segundo punto, ¿no? Y el tercero, que es el más importante, pues tomar en cuenta que no hay poder que perder. O sea, el duelo de poder es porque quiero tomar el control de algo. Es una relación de padre-hijo donde el padre tiene más de 10 años que el niño. ¿Cómo va a tener más control el menor? ¿No? La realidad es que solo es un juego, es una ilusión que el menor quiere tener, ¿no? La realidad es que el papá es el que le provee alimento, el que le provee techo, el que le provee seguridad. ¿Cómo el niño va a tener poder sobre todo eso? Y es algo que los padres no vemos, justamente porque pues, son nuestros hijos y nos mueven emocionalmente y ellos lo saben, es por ahí donde quieren entrar. Pero cuando nosotros hacemos ver que somos quienes tienen todo ese control y todo ese poder, no hay poder que perder, ¿no? Entonces el niño quiere competir. Bueno, yo sé que quieres competir, pues es algo que no. O sea, cuando nosotros tomamos ese papel es cuando el duelo de poder se neutraliza de facto, ¿no? Además, que hay que entender que el duelo de poder se presenta porque no estamos en un modelo democrático, donde el niño entiende que con sus decisiones traen consecuencias. Lo que el niño cree es que sus decisiones van a traer consecuencias para mí, ¿no? Entonces, lo mismo, si el niño se equivoca y yo me enojo, entonces el niño dice, ah, ok, si yo me equivoco, el que tiene el problema es mi padre, no yo, ¿no? Entonces, todo lo que yo haga va a caer sobre mi padre, no sobre mí. En cambio, si yo únicamente me conduelo, ¿no? Y le digo, hijo, pues a lo mejor ya perdiste un hijo, perdón, perdiste un amigo, o reprobaste una materia, o perdiste un juguete, o perdiste un balón. Bueno, entiendo que eso es duro para ti, es difícil, yo no te lo voy a solucionar, ¿no? Pero te voy a acompañar en tu proceso, ¿no? Entiendo que es duro, es difícil, pero pues no te preocupes, ¿no? Le enseño desde ese momento a regular sus emociones, ¿no? Hay cosas más valiosas en esta vida, te vas a enfrentar a esto muchas veces, ¿no? Sí es parte de tu responsabilidad, pero no por eso tienes que sentirte culpable o mal todo el día, ¿no? Si algo te duele, puedes expresarlo y listo, seguir con tu vida, ¿no? Sí, justo como dices, pues acompañarlos a regular sus emociones, ¿no? Incluso cuando los papás ponen un límite, como el que decías, ¿no? Del juguete, pues obviamente va a tener en el niño una respuesta, pues quizás de frustración, ¿no? Y está bien, es algo esperado. Lo que tenemos que hacer como papás es acompañarlos en esa, pues en esas emociones, ¿no? O sea, no invalidarlas, ¿no? Está bien que te sientas enojado, lo podemos acompañar, como decías, también poniendo límites. Pues claro, no dejar como que nos muevan de ahí, pero pues también podemos acompañar al pequeño en la emoción que está sintiendo, ¿no? Entonces, de esta manera reforzamos el que, como decías, pues sea su consecuencia, ¿no? De lo que ellos van haciendo y pues evitamos terminar en esta dinámica, pues, de revancha, ¿no? Que ya es un punto en les decía, o sea, terminamos lastimándonos unos a otros. Y precisamente, o sea, para identificar que de repente lo que el hijo quiere es revancha, les decía, siempre vamos a estar muy atentos en cuál es nuestra reacción como papás, ¿no? Por ejemplo, el sentirnos pues heridos, ¿no? Y aunque no nos guste admitirlo, a veces genera deseos de venganza, ¿no? De parte de los papás porque pues nos lastima. Entonces,
cuando identifiquen eso, pues es parte de que, como dice Leo, nos pegan en las emociones, o sea, ellos saben, ¿no? Finalmente, pues nos conocemos mutuamente. Entonces, saben cómo hacernos sentir heridos. Aquí lo que menos debemos hacer es tomarnos lo personal y también, ¿no? Engancharnos o dejarnos guiar por el deseo de venganza. Otra vez, obviamente, pues los papás pueden ganarle, como dice Leo, o sea, no hay un poder que perder. Los papás pues pueden ganarle fácilmente, pueden decirle cosas a sus hijos que saben que los van a lastimar, pero no hay una ganancia ahí realmente, ¿no? Aquí también, normalmente cuando hay este deseo es porque ya se rompió un poco la barrera del respeto, ¿no? No solamente parte de los niños, sino también de los adultos, ¿no? Y Exactamente. cómo llevamos cómo estamos llevando sus emociones. Por ejemplo, cuando no soy respetuoso con lo que el niño está sintiendo. Como les decía hace rato, o sea, es normal que el niño se frustre y tenga esta reacción, pues las primeras veces, pero eso no significa que no vamos a respetar sus emociones, porque precisamente eso hace que pues se queden ahí como guardadas y entonces se quede este deseo de venganza. Entonces, lo principal es entender también como el respeto que merecen pues los niños en este proceso. Van aprendiendo y entendiendo la vida por primera vez, entonces también tener como esa tolerancia con ellos. Igual aquí, bueno, es como otro puntillo por ahí, que es cómo nos comunicamos, ¿no? Con ellos, les decía hace rato, a veces invalidamos lo que piensan, lo que sienten, y no nos damos cuenta, es a veces muy automático, ¿no? Y entonces hacemos pequeño, ¿no? Como están sintiendo, pues no es para tanto, ¿no? Ya deja de estar llorando, de estar haciendo berrinche, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, de alguna forma, pues, les digo, estamos minimizando lo que ellos sienten y eso genera todavía más frustración en los pequeños. Además de que, bueno, eso es como en el mejor de los casos, porque si nos dejamos llevar por el deseo de venganza, pues podemos, de venganza en la revancha, pues podemos terminar pues lastimando a nuestros hijos porque, les digo, pues nos sentimos heridos, pero al final ese no es como que el mejor camino. Exactamente. Y pues bueno, cuando llegamos ya a ese punto, pues ya es muy lamentable, ¿no? Porque ahí es cuando ya decimos cosas que pueden marcar una huella, ¿no? Ya para el resto de la vida del pequeño, ¿no? Del menor. Pues obviamente como padres sabemos cuáles son sus más francas debilidades y pues también no se vale tocar esas partes, ¿no? Y bueno, esto de la venganza pues es algo natural, ¿no? O sea, la venganza es una respuesta emocional ante una emoción inicial que no fue expresada, ¿no? O que no fue escuchada. Entonces, cuando yo tengo un dolor que no es entendido, que no es escuchado, es normal, es natural que se active este deseo de venganza, ¿no? Y se ha tipificado la venganza como si fuéramos hombres malos, ¿no? Mujeres malas, ¿no? Es que eres vengativo, eres vengativa, ¿no? Y no, es un proceso completamente natural. Lo único que tenemos que hacer es llevar esa emoción que no fue expresada a poder ser comprendida por la otra persona, ¿no? Tener estas habilidades de comunicación y habilidades sociales para que yo pueda decirle a mi hijo qué fue lo que no me gustó, ¿no? Hijo, cuando dijiste que lo que yo te daba realmente no sirve de nada, pues realmente me dolió, ¿no? Me dolió porque yo me literalmente parto el lomo para traerte lo mejor y que me digas eso, pues realmente me quita las ganas de darte otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría que supieras lo que yo sentí, pero no para hacerte sentir culpable, ¿no? Simplemente para que entiendas mi emoción y para que podamos establecer acuerdos, ¿no? Y tener una mejor convivencia, ¿no? Sí. Justo, de hecho hay una analogía que me gusta mucho que es que si que veamos cómo estamos tratando a nuestros hijos, si así nos comportaríamos con nuestros amigos, ¿no? O sea, si nosotros me comportara igual como estoy tratando a mi hijo con un amigo, a lo mejor, pues, ¿cuántos amigos me quedarían? A lo mejor no me quedarían muchos amigos, ¿no? O al revés. Bueno, entre amigos podemos a veces Bueno, se entre llevan peor. amigos, ¿no? Pero pues finalmente hay No, sí, entendemos la referencia, ¿no? O sea, hay líneas de respeto, ¿no? exactamente, Que ¿no? se Que a veces cuidan. pasamos Mm, con nuestros hijos y al revés, ¿no? ¿Qué pasaría si tratáramos en este sentido a nuestros hijos como a nuestros amigos, ¿no? ujú. De esta línea de respeto, ¿no? O Dentro sea, de este marco, ¿no? entendiendo la dinámica que tenemos con ellos, sí, ¿no? Pero, Así es. pero justo, o sea, véanlo así, ¿no? O sea, cómo estamos comunicándonos con nuestros hijos, porque les decía hace un momento, pues de eso depende mucho cómo reaccionan ellos, cómo si se sienten respetados o no. Y a veces es complicado equilibrar esta parte de la autoridad, ¿no? Con el afecto, con los límites, pero sí es importante tenerla ahí
tener ahí presente el no pasar por encima también de sus derechos, ¿no? De tratarlos con dignidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en otro de los objetivos que de repente buscan pues los niños es el de la insuficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos buscan verse como insuficientes ante los papás, ¿no? Buscando una respuesta de ellos. De repente que pues los protejan o no tener que cumplir las expectativas que les han puesto los papás. Y bueno, ¿de qué manera nos damos cuenta de que es lo que está haciendo mi hijo? Pues normalmente es desesperación y queremos rendirnos con ellos, ¿no? Porque de verdad no vemos que tengan como la intención de buscar una solución, o sea, ya de plano van como al no puedo, ¿no? Entonces, obviamente eso nos frustra mucho como papás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Primero, pues reforzar cada intento que hagan, ¿no? O sea, darles esta confianza, ¿no? Poco a poco ir haciendo que ellos se den cuenta que sí son capaces, ¿no? Porque realmente, bueno, en algunas ocasiones nace de esta sensación de que realmente no voy a poder. Entonces, para evitar pues el sentir que no pude, pues ya mejor lo dejo, ¿no? Y ya ni siquiera lo intento. Entonces vamos a ir en estos intentos que vayan haciendo, pues reforzándolos, ¿no? De manera positiva. Igual otra vez está el cómo nos comunicamos. Aquí justo está mucho el lenguaje, ¿no? Yo confío en ti, ¿no? Sé que puedes lograrlo. Te esforzaste mucho, veo que ya has avanzado a lo mejor distinto a la primera vez que lo hiciste, ¿no? Reforzar mucho aquí, por ejemplo, los intentos, más allá que del resultado, ¿no? El hecho de que lo esté intentando. Ahí. Y otra cosa importante es no hacer las cosas por ellos, porque pues obviamente termina siendo muy desesperante que el pequeño pues no esté intentando nada y nos lleva a ya hacerlo, por ejemplo, las tareas, ¿no? Que es algo que suelen hacer los papás. Ya me cansé de que lleva un montón de rato haciéndolo y entonces quítate, mejor yo lo hago, ¿no? Pero eso precisamente termina reforzando el sentimiento de insuficiencia de los niños. Entonces, pues mejor los vamos acompañando, les decía, reforzando esta parte del intento, ¿no? Que vean que lo importante es intentarlo. Y poco a poco, pues vayan teniendo seguridad en lo que están haciendo, ¿no? También, pues a veces termina siendo, les digo, una forma, pues sencilla de evadir, ¿no? Ciertas cosas, ciertas responsabilidades, ¿no? Pero es como decíamos en un inicio, o sea, los vemos incapaces o los hacemos sentir incapaces desde el principio. Y no es así, ¿no? Sus hijos tienen la capacidad de aprender, de crecer, de desarrollarse, pero tenemos que, pues, también darles esa oportunidad. Así es. María Genoveva Pérez Pérez dice gracias por compartir. Un saludo para María Genoveva. Recuerden que pueden mandar también sus preguntas en vivo para que aquí la misma especialista pueda dar respuestas de ellas. Pues sí, esos son las conductas, ¿no? Que de repente los pequeñitos hacen para obtener un objetivo, ¿no? Algo a cambio. Y pues depende de qué tan reforzada esté esta conducta, va a ser la dificultad que vamos a tener para cambiarla, ¿no? Si ya tiene años, ¿no? Manteniéndose esa conducta, va a empezar a ser complicado que hagamos esa transición, pero se puede y es viable y pues obviamente la recomendación siempre de la mano de un experto. Sí, y como les decía en un principio, pues es complicado, pero ya después es más complicado. Entonces, si lo atendemos pronto es mejor y al final pues vemos qué consecuencias tienen, ¿no? Ya en la vida adulta. Hace rato decías esto de esta señora y sus nietos y sus hijos. Pues imagínense, ¿no? Ya cuando ella no esté, quizás, pues un completo caos, ¿no? Entonces, pues sí, al final vamos a ver lo que es mejor, ¿no? Para sus pequeños. Y aquí, pues hay varios elementos, ¿no? Para tener una relación buena con ellos. Uno de esos ya lo hemos mencionado muchísimo, es el respeto mutuo, ¿no? El respeto tenemos que entender que es algo que se gana finalmente, ¿no? ¿Y cómo me lo gano? Pues siendo respetuoso con la otra persona. Entonces, si de repente ven que en la relación no hay mucho respeto, vamos a hacer este ejercicio de análisis, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor yo en algunos puntos estoy pasando la línea del respeto con mi hijo, haciendo comentarios. A veces pasa mucho, ¿no? Que en esta dinámica como que queremos tener con nuestros hijos amables, pasamos cosas que para ellos son sensibles. Aquí también juega mucho el papel la empatía, ¿no? Hay algo que para mí puede ser muy gracioso, como hacer un chiste de algo físico de mi hijo, pero tengo que ver qué tan divertido es para él, ¿no? Si es algo delicado o no. Quizás hay veces en las que incluso los niños ya nos los han expresado como papás, o sea, ya les han dicho como, oye, no me gusta, ¿no?
pero pues lo invalidamos, ¿no? Lo pasamos por alto, ay, ¿cómo no te va a gustar, no? Y continuamos con esas bromas que terminan siendo hirientes. Entonces, de alguna manera estamos pasando la barrera del respeto y después pedir respeto cuando yo no estoy siendo respetuoso, pues no es posible. Entonces, les digo, es un poco complicado porque claramente pues intentan hacer lo mejor por sus hijos, pero tener este autoanálisis también nos ayuda, ¿no? A tener mejores relaciones con ellos. Además, recordemos que el núcleo familiar es el laboratorio social, ¿no? Es donde el niño va a empezar a aprender a cómo relacionarse allá afuera. Entonces, si padre y madre, que es de donde tendría que venir el respeto, no me respetan, yo les digo esto no me gusta y pues aún así rebasan ese límite, pues ya que me puedo esperar cuando enfrente un bully en la escuela, ¿no? Pues ya, ¿para qué le digo si al final no hay forma, no estoy encontrando una forma para poner un límite, ¿no? Sí, y justo que esto que dices, ¿no? O sea, en general, en toda la familia, por ejemplo, en la relación que hay entre hermanos, también eso suele ser como una situación porque eh, ahí también de repente se fomenta esta parte de la venganza, ¿no? En lugar de ponerle un límite a los niños, ¿no? Como de, bueno, a la siguiente, pues te aguantas. O incluso lo fomentan a veces los papás, como de, bueno, ya te rayó tu libro, ahora tú rayale. Entonces, pues imagínense, o sea, vamos normalizando, ¿no? Que esta es la forma de comportarnos. Y a Ujú. lo mejor aquí, pues tenemos a alguien que nos controle, que controlan los papás, pero allá afuera no sabemos cómo puede responder la otra persona. Entonces, justo como dices, pues ir llevando pues, ¿qué estamos haciendo, no? En casita. Así es. Y bueno, pues ya nos estamos dirigiendo al final del programa. Para todos allá en casita que dijeron, bueno, pues esto de tema está interesante, me gustaría saber más, pues vas a tener un taller, ¿no? Sí, Platícanos acerca de tu taller. precisamente va a ser de estilos de crianza. Este es como un pequeño preámbulo porque, bueno, también están las estrategias. Bueno, ya sé qué es lo que pasa, pero luego qué hago, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que vamos a ver en este taller, ¿no? Ciertas técnicas de comunicación, ¿no? Cómo podemos acercarnos a ellos, porque también es gradual, ¿no? O sea, vamos a ir como acercándonos poco a poco. Como decías, hay veces que hay cosas desde hace mucho, ¿no? Entonces, no es tan sencillo abordarlas. Entonces, tenemos que ir probando ciertas técnicas que les vamos a ir enseñando, ¿no? Identificar otras cosas por ahí. Por ejemplo, hay veces que nosotros el reconocer algo. Hay veces que nosotros ni siquiera podemos reconocernos cosas a nosotros mismos. Entonces, hacerlo con un tercero, pues es complicado, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo estos apartados un poquito que les iba mencionando, pero ya de forma más práctica para que puedan ponerlo ahí con sus hijos. Pues ya lo escucharon, es un taller donde van a tener todos los recursos y estrategias para poder encontrar este equilibrio entre la autoridad y el afecto con sus pequeñitos. Y bueno, de ese taller van a salir con todo ese kit de herramientas para que puedan llegar con ellos y conectar de una forma afectuosa y con liderazgo. Pues este taller será impartido el sábado 1 de junio, va a ser de 12 a 2 de la tarde y el precio del taller va a ser de 400 pesos. Para todos que se quieran inscribir a partir de hoy y hasta el 30 de mayo, vamos a darles un 25% de descuento si dicen que lo vieron aquí en el programa de Con Psicología. Muy bien, pues recuerden que estamos en Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 597, en Ciudad de Nezahualcóyotl, de Estado de México. Ahí mismo va a ser el taller, ahí mismo están las instalaciones, ahí mismo pueden contactar con la psicóloga, con la especialista, y ahí va a estar ella para atenderlos, ¿no? También a través de nuestras redes sociales. Ay, CMP Intervención Psicológica.com. También nos encuentran así en Facebook y en Instagram como CMP Intervención Psicológica. Ok, y nuestra página de internet www.cmpintervencionpsicológica.com, donde estaremos con mucho gusto para atenderlos, responder sus respuestas y agendar una cita si así lo desean. Muy bien, vale, pues así llegamos al final de este programa. Pues me gustaría que pues dieras un comentario final, unos tips o recomendaciones finales para quienes nos escucharon el día de hoy. Claro. Bueno, lo primero, pues claro que entender que ser papá no es una tarea fácil, ¿no? Hay muchas cosas a las que se tienen que enfrentar y creo que la mejor forma de enfrentarlo es pues con esta información, con conocimiento, con estos ejercicios de introspección, el entender que pues finalmente pues es normalmente la primera vez que son papás, ¿no? Incluso que tienen varios hijos, pues no es algo que han vivido antes, o están aprendiendo. Entonces, también tenernos como esa paciencia de que lo estamos pues aprendiendo, pero acercándonos a los recursos que pueden ayudarnos para hacerlo de la mejor manera. Así es, pues ya lo escucharon, ella fue la psicóloga Valeria González Luna, que va a estar para servirles si ustedes lo gustan en nuestras instalaciones o en nuestras redes sociales.
Pues a ustedes en casita, gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa donde todo lo vemos con psicología. Seas quien seas, tú y yo tenemos mucho en común.